Bien, recordemos que van a venir más clases sincrónicas y parte de las clases sincrónicas es que ustedes extraigan las dudas que vamos a ir viendo para después llevarlas a un lenguaje de programación o ver ejemplos prácticos. Hoy nos toca ver qué es DSL o Domain Specific Language. Ahí lo dice textualmente, simplemente podemos considerar como DSL cualquier lenguaje que está especializado en modelar o resolver un conjunto específico de problemas. Este conjunto específico de problemas es el llamado dominio de aplicación o de negocio. La mayor parte de los lenguajes de programación no se pueden considerar DSL, ya que no están diseñados para resolver un conjunto específico de problemas, sino que para resolver cualquier tipo de problema. Ojo, la gran diferencia. Lenguajes normales me permiten a mí llegar a resolver cualquier tipo de problemas. DSL va a ser un grupo particular de problemas. El usar lenguajes generalistas ha tenido bastante aceptación, pero no es algo barato, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y el éxito hasta el día de hoy ha hecho que las industrias los utilicen para que sean administrados por personas que incluso no son programadores, ya que a través de esos podemos resolver cualquier tipo de problema. Sin embargo, esta ventaja no es gratis, como ya les mencionaba, hay que pagar un precio, y es que no todos los problemas son igualmente sencillos de resolver. Esto es lo que el dilema que entramos al tomar en cuenta el DSL. De hecho, dependiendo del lenguaje generalista que usemos, un mismo problema es más sencillo o más difícil de resolver de acuerdo al tipo de lenguaje que estamos utilizando. Hay que tomar eso en cuenta. Normalmente suelen ser las mismas tareas para todos estos programas o lenguajes de programación, pero ellos encuentran las diferencias particulares. Por ejemplo, trabajar con listas o hacer algoritmos recursivos es muy simple utilizando Lisp. O, sin embargo, existe BASIC y existe COBOL, donde ya no es más sencillo. Supongamos que en cambio con COBOL es más sencillo definir algoritmos de negocios, ¿verdad? Por algo hoy COBOL hoy en día sigue estando presente. Otro ejemplo es generar una página web dinámica. Es relativamente sencillo en PHP, pero suele ser más complejo cuando hablamos de Java. Entonces estos son ejemplos un poquito distanciados, pero son puntualmente para hablar propiamente de DSL. Continuando, cada lenguaje puede resolver cualquier problema, pero no todos con la misma sencillez. Estamos repasando la idea. Es lógico pensar que para cada problema que tengamos podamos buscar un lenguaje que mejor se adapte a él. Es algo lógico. Al fin y al cabo, hay que usar las herramientas adecuadas en cada caso. En un momento, algunas mentes empezaron a trabajar y se dieron cuenta que el problema consistía precisamente en que los lenguajes generalistas están demasiados concentrados, tienen un proyecto muy ambicioso al tratar de poder solventar cualquier problema. De hecho, sería más adecuado poder contar con lenguajes especializados en soluciones de problemas que tuviéramos a mano. Claro está. Es la misma diferencia entre tener aquella famosa herramienta, en este caso un cuchillo multiuso para cualquier cosa, o un set de cuchillos, uno para postres, otro para carne, otro para pescado, un bisturí y así sucesivamente. Entonces, de esta forma nace DSL específico para cada una de las diferentes tareas que podemos llegar a tener. Para continuar, digamos, los DSL suelen ser muy eficientes de acuerdo a cada uno de sus entornos. Así, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, esto que tenemos acá, esta lista que tenemos en lo que ustedes están viendo en este momento, son ejemplos de programas DSL que ya conviven con nosotros, pero que quizás no nos habíamos dado cuenta. Ahí está SQL, que sirve para definir queries, XML, que es para transportar datos y a veces nos viene muy bien para persistir datos, HTML, que es para definir interfaz de usuario. Curiosamente, este DSL ha sido entendido para ir convirtiéndolo cada vez en un lenguaje generalista. No es extraño que sea difícil definir las aplicaciones utilizando enteramente HTML. CSS es para definir interfaz de usuarios a nivel de presentación pura, es decir, que se vean bien. JSP es para definir otra vez interfaz de usuario webs. WSDL para especificar interfaces de datos web. XML nuevamente de configuración, en este caso de Spring, para definir grafos de objetos. XML de Hibernate para mapeo de entidad de relación. Gmock, que es para definir mock de objects, y ANTLR, que es para definir gramaticales o librerías DLL. A ver,
Como podemos ver, ya estamos conviviendo con los DLLs, ¿verdad? Ya estamos trabajando con los DSLs, perdón. Y aunque no nos hayamos dado cuenta, de hecho existe un ciclo de vida de evolución de la solución a un problema entero de software. Y ahí es donde los DSLs vienen a practicar o a trabajar. Primero resolvemos el problema como se nos ocurra, después conforme ganamos experiencia al resolver el problema varias veces en contextos distintos, y después las mejores prácticas o las recetas, ¿verdad? Ese es el proceso normal de desarrollo, la práctica hacia el maestro, como quien dice. Es importante tomar en cuenta no encasillarnos que los DSLs son cosas que resuelven problemas técnicos. Hasta el momento hemos venido viendo que los DSLs técnicos suelen ayudarnos para temas de negocio, pero existen otros dominios de negocio en donde podemos tener aplicaciones de banca, de inversión de bolsa, tiendas de electrónica, seguros, etcétera, en donde los DSLs tienen mucha aplicación y cabida. Por supuesto, cada área se puede subdividir en dominios más pequeños, por lo tanto hay que tomar en cuenta que el poder definir los DSLs de negocios que nos permiten especificar de forma sencilla y eficaz los distintos conceptos, reglas y validaciones es un dominio particular. Entonces, vamos a tomar en cuenta, después de esta breve introducción, que podemos clasificar los DSL desde dos puntos de vista o dos enfoques. Los DSL externos, que es un lenguaje en sí mismo, independiente de cualquier otro lenguaje, posee su propia sintaxis, compilador y o interpretador, e incluso puede llegar a tener su propio ID de desarrollo. En este caso tenemos ejemplos como SQR, ANTLR, y son DSLs externos. Son el típico caso en el que uno piensa cuando se imagina un DSL, un lenguaje nuevo y aparte de los que ya existen. También tenemos los famosos DSL internos, y en este enfoque no construimos un lenguaje desde cero, sino que aprovechamos un lenguaje ya existente para construir nuestros DSLs. Usando un poco de imaginación y experimentando con trucos de lenguaje anfitrión y una sintaxis, podemos construir una librería o un framework particular para implementar los DSLs de forma nativa sobre un lenguaje anfitrión. Algunas técnicas usadas por estos son los patrones, métodos chaining y builder, el uso métodos de factoría estáticos como son import estáticos, tipos y métodos paramétricos genéricos, y por supuesto mucha reflexión. Esto es importante, el tema de la reflexión que vimos en la clase anterior. La metaprogramación, que también fue algo que vimos, y los siempre agradecidos proxies dinámicos en términos generales. La pregunta aquí es: ¿por qué, si los DSLs son tan importantes y resuelven tantos problemas, por qué no se usan de forma más intensiva? El problema principal es el costo de desarrollo de un buen DSL. Como norma general, el enfoque tradicional hacia los DSL ha sido el de DSL externo, y es decir, utilizar o construir DSL externo. Esto termina siendo bastante costoso en términos generales. Continuando con los temas que tenemos que ver en estas semanas, uno de ellos es los lenguajes con características declarativas. Aquí hay que reflexionar y preguntarnos si existe la programación declarativa o qué es la programación declarativa. Si bien es cierto, no hay consenso sobre la definición de este paradigma, pero todas las explicaciones coinciden en algo. Lo que destaca de los lenguajes de programación declarativa es que siempre se describe el resultado final deseado, en lugar de mostrar todos los pasos de trabajo. Para alcanzar el objetivo de la programación declarativa, se determina automáticamente la vía de solución. Esto funciona siempre y cuando las especificaciones del estado final se defina claramente y exista un procedimiento de ejecución adecuado. Si se dan las dos condiciones, la programación declarativa termina siendo muy eficiente. Hay que tomar en cuenta que con la programación declarativa no se determina el cómo, sino funciona a un nivel de abstracción muy alto. Este paradigma deja margen para la optimización. Si se ha desarrollado un procedimiento de ejecución mejor, ahí es donde el algoritmo integrado lo encuentra y lo termina aplicando. En este sentido, el paradigma está muy preparado para el futuro, porque al escribir el código no es necesario determinar el procedimiento según el cual se alcanza el resultado. Ahora vamos a ver una serie de ejemplos que tenemos para este tipo de programación o lenguajes con estas características.
Como podemos ver en la lista, tenemos 6 ejemplos de programación declarativa, o los 6 ejemplos más comunes, que son Prolog, Lisp, Haskell, Miranda, Erlang y SQL, en su amplio sentido, por supuesto. Si bien es cierto, los distintos lenguajes declarativos se pueden subdividir a su vez en dos paradigmas, por un lado la programación funcional y por otro lado la programación lógica, es habitual que en la práctica estos límites se difuminen o se mezclen, por así decirlo, y a la hora de solucionar problemas se apliquen tanto entornos de programación imperativa con sus subtipos de programación procedimental, modular y estructural, como la programación declarativa, que es lo que acabamos de mencionar. Bien, el estilo de programación declarativa se utiliza hoy en día en una multitud de casos y en ocasiones en estilo puro. Sin embargo, el enfoque no es apropiado para todos los usos. El código declarativo destaca por su alto nivel de abstracción, eso es muy importante. Esto permite que los desarrolladores representen programas complejos de forma comprimida. Sin embargo, cuando más extensa sea la ejecución, mayor será el riesgo o el nivel de riesgo de que el código se vuelva muy enredado o muy complicado y no solo sea legible o ilegible para el desarrollador que lo escribió, o solo sea legible para él pero ilegible para las otras personas. No obstante, el nivel de abstracción de la programación declarativa también ofrece ventajas, siempre que la ejecución se encuentre claramente separada del sistema mediante los algoritmos. El mantenimiento se podrá realizar con independencia de desarrollo de la aplicación, esto es muy importante, y las averías en el funcionamiento diario se reducen al mínimo. Al mismo tiempo, la optimización resulta más fácil, ya que el algoritmo utilizado es suficientemente abierto como para acceder a nuevos métodos. Dentro de las desventajas, antes de entrar a ver la tablita que ustedes tienen ahí, es que el uso del algoritmo va a depender de determinadas características de los casos concretos de aplicación. Una solución típica es que este tipo a menudo resulte insuficiente. Para continuar, aunque de por sí no pueda considerarse una desventaja, el modelo de programación declarativa sí representa un gran desafío. ¿A qué nos referimos? Que hay que pensar en los estados de solución, y esto es contrario al pensamiento natural del ser humano. Las personas pensamos en procesos que llevan a un objetivo, en lugar de partir del objetivo y ver cuáles son todos los procesos que están en el camino. En este sentido, se requiere que los desarrolladores cambien su perspectiva y se familiaricen a este tipo de programación. Ahora bien, en esa tabla que ustedes tienen ahí podemos ver las ventajas y las desventajas. Ventajas: código más corto y eficiente, es realizable con métodos no conocidos en el momento de programación. Otra ventaja es la optimización sencilla, ya que la ejecución se gestiona mediante un algoritmo y es posible mantenimiento independientemente del desarrollo de la aplicación. Desventajas: es parte difícil o en parte es difícil de comprender para personas ajenas al código. Está basada en una forma de pensar no habitual a las personas, como ya lo mencionamos. Y por último, las características de los casos de aplicación individual se pueden considerar en la programación, pero únicamente de forma compleja. Para ir cerrando, recuerden que para esta semana tienen que entregar la tarea número 4 y de paso esta semana se va a asignar la tarea número 5 para entregar el próximo domingo. De igual forma, es importante los foros de participación. Ojalá que comenten lo visto en la clase anterior, que fue una clase sincrónica. Y como podemos ver en este pequeño gráfico, tenemos la programación imperativa y la programación declarativa. Dentro de la programación imperativa tenemos los lenguajes estructurados, los lenguajes procedimentales, los lenguajes con orientación, programación orientada a objetos y otros tipos de lenguaje. Ahí están los ejemplos particularmente. Pero dentro de la programación declarativa tenemos la declarativa funcional, la declarativa lógica y otros ejemplos o tipos de programación. Y ahí también tenemos los ejemplos particulares para cada uno de estos casos. Nada más hay que agregar que cuando hablamos de la programación imperativa tenemos que preguntarnos, ya que hablamos de objetos y demás, hay preguntas, hay órdenes y hay directrices. Entonces ahí nos cuestionamos, digamos, de qué color es el color de la camisa, cuál es el problema,
quiénes son los objetos, por qué deja de hacer X, Y o Z. Pero en contraparte, cuando hablamos de la programación declarativa, ahí ya viene la parte diferente, en donde tenemos que tomar en cuenta los comentarios, las descripciones, pensamientos y sentimientos. Entonces, aquí la pregunta no es de qué color es la camisa, sino aquí hay que ver qué camisa más bonita, me gusta ese tipo de color, ¿verdad? O si no, ¿cuál es el problema? No, esa no sería la pregunta, sino a ver, parece haber algo que está dañado, parece existir algún tipo de desorden o parece que esa persona está enojada, y todo relacionado con la pregunta anterior. Por otro lado, también digamos que en el tema imperativo es cómete esa comida, en el tema declarativo es me encanta esta comida por su contextura, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos las grandes diferencias con ejemplos en nuestra vida real. A manera de resumen, y tomando en cuenta todos los temas que hemos venido viendo, cuando hablamos de programación avanzada o desarrollo de aplicaciones de última generación, hay que partir del hecho de que nuestro paradigma tiene que cambiar, que aquellas ideas que traíamos preconcebidas tenemos que modificarlas, tenemos que estar dispuestos al cambio. Entonces, al igual como hablamos de conceptos, al igual como hablamos de tipos de desarrollo, en cuanto a la programación declarativa en contraposición a la programación imperativa, este es un paradigma de programación que está basado en el desarrollo de programas especificando o declarando un conjunto de condiciones, proposiciones, afirmaciones, restricciones o ecuaciones. Y esto que van a describir el problema para detallar su solución. La solución es obtenida mediante mecanismos internos de control sin especificar exactamente cómo encontrarlo. No existen asignaciones destructivas y las variables son utilizadas con transparencia referencial. Aquí el paradigma nos invita a cambiar la forma de pensar porque ya tenemos que desarrollar de forma de que estos códigos aprendan por sí mismos. Recuerden el concepto de lenguaje automático, aprendizaje automático o machine learning. Para eso lo que vamos, y bien lo había dicho Yuval Noah Harari en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, es importante tomar en cuenta lo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida porque tenemos que tener la capacidad de reinventarnos, ya que las tecnologías nos agarraron y nos atropellaron y ellas están tomando todo el montón de información que existe en este momento en el ambiente para poder procesar y poder generar. Es decir, las tecnologías estamos en un momento donde ya están aprendiendo. Recuerden, nos pueden contactar por los medios oficiales, ya sea Teams o a través del correo oficial. Y cualquier duda o consulta, la próxima clase es una clase sincrónica donde vamos a ver de forma práctica los ejemplos repasados el día de hoy.